Hispanos sin miedo, preparen sus corazones para esta crónica cataclísmicamente devastadora que desgarra las entrañas de Europa. Esta es la verdad inquebrantablemente feroz sobre la guerra inhumana contra los inmigrantes latinos desatada en 2025 por 10 países europeos. Un asalto catastróficamente injusto que amenaza con arrancar de sus hogares a miles de los 2 millones de latinos que, con su sudor incansable, su resiliencia inquebrantable y su orgullo latino ardiendo eternamente, construyen el futuro de Europa con sus manos, sus sueños, su valentía. En 2024, la Unión Europea emitió 96.115 órdenes de repatriación, pero solo 25.285 inmigrantes fueron deportados, según Eurostat, con Francia, Alemania y Suecia liderando esta cacería implacable contra los latinos, los africanos, los asiáticos, contra todos los que buscan una vida mejor. Estas políticas, impulsadas por la extrema derecha europea, que se alimenta del veneno xenófobo de Donald Trump, según El País, golpean sin piedad a los latinos, desde los colombianos y venezolanos que limpian casas en Madrid, hasta los peruanos y ecuatorianos que sirven mesas en Roma, hasta los dominicanos y haitianos que construyen edificios en París. Los latinos enfrentan la amenaza de ser separados de sus hijos, devueltos a países donde la pobreza los aplasta, donde la violencia los acecha, donde los sueños se desvanecen. Basado en datos de Euronews, Eurostat, el Instituto Nacional de Estadística de España, BBC Mundo, El Cronista, El Periódico y posts virales en X, este ranking revela los 10 países europeos que, con sus leyes draconianas, sus redadas inhumanas y sus actitudes xenófobas, planean deportar a los inmigrantes latinos en 2025. Pero también celebra la fuerza indomable de los latinos, que resisten esta injusticia con protestas, con redes comunitarias, con un orgullo que resuena en cada barrio, en cada calle, en cada corazón latino. Prepárense, hispanos sin miedo, porque esta es la verdad que la extrema derecha y Trump temen que escuchen. Los países europeos que amenazan a los latinos con deportación. Comenzamos en el puesto 10. Los Países Bajos, un país donde el gobierno de derecha, fortalecido por la extrema derecha en 2025, incrementa las deportaciones de inmigrantes irregulares, según Euronews. Los latinos, que representan el 5% de los inmigrantes en Ámsterdam y Rotterdam, según el Instituto Nacional de Estadística, trabajan incansablemente en la hostelería, en la construcción, en la limpieza, pero enfrentan redadas policiales que los arrancan de sus empleos, de sus hogares, de sus familias. La extrema derecha holandesa, inspirada en el discurso anti-inmigrante de Trump, impulsa leyes que limitan los permisos de residencia, que niegan el acceso a servicios básicos, que convierten a los latinos en blancos fáciles. En Ámsterdam, los venezolanos y colombianos que sirven en restaurantes enfrentan la amenaza de deportación, mientras las autoridades endurecen los controles migratorios. En Rotterdam, los peruanos que trabajan en puertos ven sus sueños destrozados por redadas nocturnas. Pero los latinos en los Países Bajos, con su corazón valiente, resisten esta injusticia, organizan redes comunitarias, crean asociaciones para defender sus derechos, y proclaman con una fuerza que estremece: los latinos resisten la injusticia en Holanda, y no nos rendiremos. La crisis migratoria a los Países Bajos no es solo una cuestión de leyes, es una traición a los valores de libertad y diversidad, una traición a los latinos que contribuyen con su trabajo, con sus remesas, con su cultura. Pero los latinos, con su orgullo inquebrantable, alzan su voz, marchan por las calles, y demuestran que su espíritu es más fuerte que cualquier política xenófoba. En el puesto 9, Austria, un país donde la influencia de partidos antiinmigrantes, según El País, endurece las políticas migratorias en 2025, convirtiendo a los latinos en víctimas de la xenofobia. Los latinos, principalmente ecuatorianos y colombianos en Viena y Salzburgo, representan una minoría dentro del 10% de la población extranjera, pero enfrentan un rechazo creciente en un país donde la extrema derecha gana terreno. Las leyes de asilo restrictivas, que limitan el acceso a permisos de trabajo y expulsan a los inmigrantes irregulares, amenazan a los latinos que trabajan en la limpieza, en la hostelería, en la construcción. En Viena, los colombianos que limpian oficinas enfrentan controles migratorios constantes, mientras los ecuatorianos que trabajan en restaurantes ven sus permisos revocados. La extrema derecha austríaca, con su retórica trumpista, criminaliza a los latinos, pero en Salzburgo, los latinos organizan protestas, crean redes de apoyo, y proclaman: los latinos somos el alma de Austria, y no nos doblegaremos. La crisis migratoria en Austria es una puñalada al corazón de las comunidades latinas, que enfrentan discriminación, desempleo,
y la amenaza de deportación. Pero los latinos en Austria, con su fuerza latina, resisten, buscan abogados, organizan marchas y luchan por sus derechos, demostrando que su orgullo es más grande que cualquier traición de la extrema derecha. En el puesto 8, la República Checa, un país donde el 73% de la población ve la inmigración como un problema, según el país, y donde los latinos, una minoría en Praga y Brno, enfrentan redadas y deportaciones en 2025. Los latinos, principalmente venezolanos y peruanos, trabajan en empleos precarios, como la construcción y la limpieza, pero son señalados por la extrema derecha checa, que, inspirada en Trump, promueve leyes migratorias draconianas. Las autoridades checas priorizan la expulsión de inmigrantes irregulares, y los latinos, que buscan una vida mejor, se convierten en blancos fáciles. En Praga, los venezolanos que trabajan en fábricas enfrentan despidos y controles migratorios, mientras los peruanos que limpian hoteles ven sus sueños destrozados por redadas. Pero los latinos en la República Checa, con su resiliencia indomable, resisten esta injusticia, organizan redes comunitarias, comparten recursos y proclaman: los latinos luchamos en la República Checa, y no nos rendiremos. La crisis migratoria en la República Checa es una afrenta a los latinos que trabajan incansablemente, que envían remesas a sus familias, que enriquecen la cultura del país. Pero los latinos, con su orgullo inquebrantable, alzan su voz, marchan por las calles, y demuestran que su espíritu es más fuerte que cualquier política xenófoba. En el puesto 7, Bulgaria, un país donde el 74% de la población considera la inmigración un problema, según el país, y donde los latinos, principalmente venezolanos y peruanos en Sofía y Plovdiv, enfrentan discriminación y deportaciones en 2025. Las políticas migratorias búlgaras, endurecidas por la extrema derecha, priorizan la expulsión de inmigrantes irregulares, y los latinos, que trabajan en la agricultura y la construcción, se convierten en víctimas de esta cacería. En Sofía, los venezolanos que cosechan frutas enfrentan redadas policiales, mientras los peruanos que trabajan en obras ven sus permisos revocados. La extrema derecha búlgara, con su retórica trumpista, criminaliza a los latinos, pero en Plovdiv, los latinos organizan protestas, crean asociaciones y proclaman: los latinos resisten en Bulgaria, y no nos doblegaremos. La crisis migratoria en Bulgaria es una traición a los latinos que contribuyen con su trabajo, con sus sueños, con su cultura. Pero los latinos en Bulgaria, con su fuerza latina, resisten, buscan apoyo legal, organizan marchas y luchan por sus derechos, demostrando que su orgullo es más grande que cualquier política xenófoba. En el puesto 6, Hungría, un país donde el gobierno de Viktor Orbán, un aliado ideológico de Trump, mantiene una postura ferozmente anti-inmigrante, con el 68% de la población viendo la inmigración como una amenaza, según el país. Los latinos, una minoría en Budapest y Debrecen, enfrentan barreras legales, redadas y deportaciones en 2025, mientras trabajan en empleos precarios como la hostelería y la construcción. Las leyes húngaras, que limitan el acceso a permisos de residencia y priorizan expulsiones, convierten a los latinos en blancos fáciles. En Budapest, los colombianos que trabajan en restaurantes enfrentan controles migratorios constantes, mientras los venezolanos que limpian oficinas ven sus sueños destrozados por redadas. Pero los latinos en Hungría, con su corazón valiente, resisten esta injusticia, organizan redes de apoyo, comparten recursos y proclaman: los latinos no se rinden en Hungría, y no nos rendiremos. La crisis migratoria en Hungría es una afrenta a los latinos que buscan una vida mejor, que envían remesas a sus familias, que enriquecen el país. Pero los latinos, con su orgullo inquebrantable, alzan su voz, marchan por las calles, y demuestran que su espíritu es más fuerte que cualquier política xenófoba. En el puesto 5, Grecia, un país donde el 90% de la población cree que hay un exceso de extranjeros, según el país, y donde los latinos, principalmente argentinos y chilenos en Atenas y Tesalónica, enfrentan redadas y deportaciones en 2025. Grecia, que registró miles de entradas irregulares en 2023, según el país, endurece sus políticas migratorias bajo la presión de la extrema derecha, convirtiendo a los latinos en víctimas de esta cacería. Los latinos trabajan en la hostelería, en la agricultura, en la construcción, pero son señalados por las autoridades griegas, que priorizan expulsiones. En Atenas, los argentinos que sirven en restaurantes enfrentan controles migratorios, mientras los chilenos que trabajan en obras ven sus permisos revocados. Pero los latinos en Grecia,
con su resiliencia indomable, resisten esta injusticia, organizan protestas, crean asociaciones, y proclaman: los latinos somos el corazón de Grecia, y no nos doblegaremos. La crisis migratoria en Grecia es una traición a los latinos que contribuyen con su trabajo, con sus sueños, con su cultura. Pero los latinos, con su fuerza latina, resisten, buscan apoyo legal, organizan marchas, y luchan por sus derechos, demostrando que su orgullo es más grande que cualquier política xenófoba. En el puesto 4, Italia, un país donde 157.652 entradas irregulares en 2023, según el país, impulsan las leyes anti-inmigrantes de Giorgia Meloni, una líder de extrema derecha que se inspira en Trump. Los latinos, especialmente peruanos y ecuatorianos en Roma, Milán y Nápoles, enfrentan deportaciones masivas en 2025, con el gobierno italiano priorizando retornos forzosos a países de origen. Los latinos trabajan en la hostelería, en la limpieza, en la agricultura, pero son criminalizados por la extrema derecha que los señala como una amenaza. En Roma, los peruanos que limpian casas enfrentan redadas policiales, mientras los ecuatorianos que trabajan en restaurantes ven sus permisos revocados. Pero los latinos en Italia, con su corazón valiente, resisten esta injusticia, organizan marchas masivas, crean redes comunitarias, y proclaman: los latinos resisten en Italia, y no nos rendiremos. La crisis migratoria en Italia es una puñalada al corazón de las comunidades latinas, que enfrentan discriminación, desempleo, y la amenaza de deportación. Pero los latinos, con su orgullo inquebrantable, alzan su voz, buscan abogados, organizan protestas, y luchan por sus derechos, demostrando que su espíritu es más fuerte que cualquier política xenófoba. En el puesto 3, Suecia, un país que deportó a 3.185 inmigrantes en el segundo trimestre de 2024, según Eurostat, y donde los latinos, principalmente chilenos y colombianos en Estocolmo y Gotemburgo, enfrentan políticas migratorias estrictas en 2025. Suecia, antes conocida por su apertura, ha visto un aumento de la xenofobia, impulsada por la extrema derecha, que adopta la retórica trumpista. Los latinos trabajan en la limpieza, en la hostelería, en la construcción, pero son señalados por las autoridades suecas, que priorizan expulsiones. En Estocolmo, los chilenos que limpian oficinas enfrentan controles migratorios, mientras los colombianos que trabajan en restaurantes ven sus permisos revocados. Pero los latinos en Suecia, con su resiliencia indomable, resisten esta injusticia, organizan protestas, crean asociaciones, y proclaman: los latinos luchamos en Suecia, y no nos doblegaremos. La crisis migratoria en Suecia es una traición a los latinos que contribuyen con su trabajo, con sus sueños, con su cultura. Pero los latinos, con su fuerza latina, resisten, buscan apoyo legal, organizan marchas, y luchan por sus derechos, demostrando que su orgullo es más grande que cualquier política xenófoba. En el puesto 2, Alemania, un país que lideró con 15.440 deportaciones en 2023, según Neutral, y donde los latinos, especialmente venezolanos y colombianos en Berlín, Múnich y Hamburgo, enfrentan redadas y deportaciones en 2025. Las leyes migratorias alemanas, endurecidas por la presión de la extrema derecha, limitan el acceso a permisos de residencia y priorizan expulsiones, convirtiendo a los latinos en blancos fáciles. Los latinos trabajan en la limpieza, en la construcción, en la hostelería, pero son criminalizados por la extrema derecha, que se inspira en Trump. En Berlín, los venezolanos que trabajan en fábricas enfrentan controles migratorios constantes, mientras los colombianos que limpian hoteles ven sus permisos revocados. Pero los latinos en Alemania, con su corazón valiente, resisten esta injusticia, organizan marchas masivas, crean redes comunitarias, y proclaman: los latinos somos imparables en Alemania, y no nos rendiremos. La crisis migratoria en Alemania es una afrenta a los latinos que contribuyen con su trabajo, con sus remesas, con su cultura. Pero los latinos, con su orgullo inquebrantable, alzan su voz, buscan abogados, organizan protestas, y luchan por sus derechos, demostrando que su espíritu es más fuerte que cualquier política xenófoba. En el puesto 1, Francia, el país más devastador para los inmigrantes latinos en 2025, que deportó a 3.870 inmigrantes en el segundo trimestre de 2024, según Euronews, y que con su ley de asilo e inmigración de 2024, impulsada por Emmanuel Macron, endurece el reagrupamiento familiar, elimina ayudas sociales y restablece el delito de estancia irregular, convirtiendo a los latinos en víctimas de una cacería inhumana.
Los latinos, especialmente dominicanos, haitianos y venezolanos en París, Marsella y Lyon, enfrentan redadas masivas, con miles de órdenes de repatriación que amenazan sus vidas, sus familias, sus sueños. La extrema derecha francesa, alimentada por el discurso venenoso de Trump, criminaliza a los latinos, acusándolos de robar empleos, de amenazar la cultura. En París, los dominicanos que trabajan en la construcción enfrentan controles migratorios diarios, mientras los venezolanos que limpian casas ven sus permisos revocados. En Marsella, los haitianos que sirven en restaurantes son arrancados de sus hogares en redadas nocturnas. Pero los latinos en Francia, con su fuerza indomable, resisten esta injusticia, organizan marchas masivas por las calles de París, crean redes comunitarias para apoyar a los deportados, y proclaman con una fuerza que estremece: los latinos resisten en Francia, y no nos doblegaremos. La crisis migratoria en Francia es una traición a los valores de libertad, igualdad y fraternidad, una traición a los latinos que contribuyen con su trabajo, con sus remesas, con su cultura. Pero los latinos, con su orgullo inquebrantable, alzan su voz, buscan apoyo legal, organizan protestas y luchan por sus derechos, demostrando que su espíritu es más fuerte que cualquier política xenófoba desatada por Macron, por la extrema derecha, por el eco de Trump. Los latinos resisten la injusticia de la deportación en toda Europa. Desde las calles de París, donde los latinos enfrentan redadas masivas, hasta los puertos de Atenas, donde las políticas griegas los amenazan, los 2 millones de latinos en Europa luchan contra una ola de xenofobia desatada por la extrema derecha, que se alimenta del discurso antiinmigrante de Trump, según El País. En España, los colombianos y venezolanos marchan contra la discriminación, organizan festivales culturales, y envían remesas que sostienen a sus familias. En Italia, los peruanos y ecuatorianos crean redes de apoyo, comparten recursos y luchan por sus derechos. En Alemania, los venezolanos y colombianos organizan protestas contra las deportaciones, exigiendo justicia. En Francia, los dominicanos y haitianos alzan su voz contra las redadas, demostrando que su orgullo es imparable. Según X, un post viral decía: la extrema derecha y Trump hunde a los latinos, pero nuestro orgullo es imparable. Los latinos, que contribuyen con billones en remesas, con trabajo incansable, con una cultura que enriquece a Europa, son el alma vibrante de este continente, y su resiliencia desafía la crisis, su fuerza construye el futuro, su orgullo ilumina el camino hacia un mañana donde la justicia prevalezca. Hispanos sin miedo, alcen su voz poderosa en X, compartan sus historias de lucha contra la deportación, contra la xenofobia, contra la injusticia. Somos 2 millones, imparables, inquebrantables, invencibles. En nuestro próximo vídeo, seguiremos desenmascando las traiciones de la extrema derecha, de Trump, de los gobiernos que persiguen a los latinos, y celebraremos el orgullo latino que nunca se apaga, que nunca se rinde, que siempre triunfa. No tenemos miedo. Hispanos sin miedo, juntos somos el futuro de Europa.